Bueno, vamos a ver entonces otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué proporción del riesgo en los expuestos se atribuye a la exposición? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el efecto del factor en un individuo o un animal? Eso ya lo saben, ya lo vimos en la LRP, lo que es la medida de la DP, perdón, de la diferencia de prevalencia, lo que es la medida de efecto. Y acá se va a llamar riesgo atribuible, el RA, en los estudios de cohorte. Esta medida de efecto se va a calcular siempre que haya incremento en el riesgo y que el factor esté asociado, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido calcularlo a esta medida de efecto. El riesgo atribuible entonces es, fíjense que hay un signo menos, porque por eso es una medida de efecto, es entonces lo que sería la diferencia de riesgo, pero para este curso y para ver que como Gordy lo llama de una forma, otros libros, cada autor lo llama de una distinta manera, de distinta forma. Algunos autores hablan de fracción etiológica. Bueno, pero ahí al ver, porque cada persona que escribe un libro, bueno, le gusta más un nombre que otro. Entonces acá le vamos a llamar a la medida de efecto el riesgo atribuible. ¿Y cómo se calcula? Como la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto menos la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto, dividido la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto. Ahí tienen la fórmula. Y eso matemáticamente también se puede exactamente lo mismo expresarlo como el RR menos 1 dividido el RR. El RR riesgo relativo, el RA es riesgo atribuible. Bueno, y por supuesto siempre tiene que haber incremento en el riesgo, porque si no va a dar un número negativo y es que han puesto mal las incidencias, la medida de frecuencia, y eso está mal, porque no hay forma de interpretar un número negativo. Representa lo mismo que vieron en lo que es la comparación absoluta, se resta, es lo que sobra, el concepto ese de exceso de riesgo, y la interpretación, bueno, es igual a la que ya conocen para la diferencia de prevalencia. En este caso, por ejemplo, que fuera el 55% el RA, ¿qué significa? Bueno, pues que el 55% de los casos de la enfermedad en el grupo expuesto se deben a la exposición, pero ¿entre quién? Entre el grupo expuesto, porque es lo que se resta. Ya ser este valor se restó a este y queda esto que estamos acá, lo que es la riesgo atribuible en qué grupo, en los expuestos. ¿Y por qué? O debido a qué, o atribuible a qué, a la exposición. ¿Eh? Así redundante, así es como se interpreta y se entiende. Hay otra pregunta que es ¿qué proporción de casos en la población se evitarían si el factor de riesgo fuera eliminado? Estamos hablando acá de siempre de incremento en el riesgo y además que esté asociado. Si no, no tiene sentido. No tiene gollete calcularlos a estas otras formas, a estas otras medidas. Y acá vamos a ver lo que es la medida de impacto poblacional, que es el FAP, y se llama fracción atribuible poblacional. Y justamente mezcla o combina lo que es el RA, el efecto del factor, pero a nivel individual, el efecto de la exposición, y también otra cosa que es cuán frecuente es la exposición. Es el FAP, entonces es igual al RA, o sea, riesgo atribuible, por F, que F que es A más B, si vuelven a la tabla 2×2, A más B dividido N, o sea, todos los animales con que se trabajó, se utilizaron para hacer, en este caso,
un estudio de cohortes. ¿Y cómo se interpreta? Como el porcentaje o la proporción de casos del evento o de la enfermedad en la población que se atribuyen a la exposición y podrían evitarse si la exposición esta se eliminara. Sirve entonces esta medida de impacto poblacional para llegar a determinar prioridades para intervenir. Es muy utilizado en salud pública, en veterinaria, porque justamente es donde se va a hacer dirigir los recursos. Por ejemplo, si uno tuviera ilimitados recursos, cosa que no pasa, decir, bueno, se va a trabajar sobre esta exposición, siempre que sea modificable, porque si no es modificable, ¿para qué lo vamos a calcular? No tiene absolutamente ningún sentido, salvo tener una idea de qué proporción de casos se pueden atribuir hacia la exposición. Y es muy usado, por ejemplo, en lo que es salud pública, decir, bueno, ¿qué pasará si vamos a la población humana, si toda la gente no fumara más? ¿Cuántos cánceres de pulmón, no sé, infartos de miocardio, etcétera, etcétera, se evitarían? ¿Qué es lo que ya está pasando? Cada vez la gente fuma menos tabaco, por suerte. Yo fumo, así que no puedo decir nada. Justamente para decir dónde hay más impacto, dónde impacta más la enfermedad a nivel de la población. Y siempre hay que tener en cuenta que cuanto más frecuente sea la exposición, más alto va a ser este FAP. Entonces ahí justamente generalmente no se va a intervenir o a trabajar donde la frecuencia de la exposición es muy baja. Puede ser que el riesgo atribuible sea alta y la frecuencia de la exposición baja, entonces puede haber ese factor, pero puede haber otro factor donde sea muy frecuente la exposición, pero el RA sea más chico, entonces va a dar un FAP parecido, matemáticamente muy parecido, y entonces, bueno, justamente ver dónde se va a intervenir, se va a priorizar sobre qué factor de riesgo trabajar, intervenir, y por supuesto, control, prevención siempre. Bueno, tenemos entonces que el FAP se utiliza, porque fíjense que se calcula el RA, o sea, riesgo atribuible, y tiene en cuenta el factor de la frecuencia de exposición, siempre que haya incremento en el riesgo, siempre que el factor esté asociado al evento y siempre que ese factor sea modificable. Pero ¿qué pasa con los factores protectores? Por ejemplo, que también estén asociados, puede ser una cuestión de higiene, por ejemplo, si vemos un manejo en lo que es en los establecimientos de producción veterinaria. Entonces, si el factor es protector y el RR, el intervalo y está asociado al evento, el FAP nunca se calcula, porque ahí siempre tiene que haber incremento en el riesgo. Lo que se calcula es una medida de impacto poblacional que no es el FAP, es el FPP o la FPP, la fracción preventiva en la población. ¿Cuánto se previene en la población de la enfermedad si toda la población estuviera expuesta a ese factor? Es exactamente lo mismo conceptualmente, pero sí, es lo mismo. Exactamente lo mismo, justamente, pero es al revés, mejor dicho. Ahí tiene la fórmula del FPP. Entonces hay un PC que aparece ahí, que es el A sobre A más C, el número, que es la proporción, representa la proporción de expuestos sobre el total de los enfermos. Bueno, y aparece también el RR. Y entonces esta fracción preventiva en la población, piensen en una vacuna, pero una vacuna que funcione, donde el RR va a ser menor a 1, 0, y algo. Además tiene que estar asociado, o sea, el intervalo de confianza no tiene que incluir al 1.
Entonces acá la interpretación de esta fracción preventiva en la población es justamente la proporción del total de casos que se podrían prevenir en la población, pero si toda la población estuviera expuesta a ese factor protector. Tienen también los ejemplos en estas hojitas de material adicional. Bueno, supongamos que se obtiene una FPP de 0,23, que sería el 23% la interpretación, ¿no?, del total de los casos de abortos bovinos, por ejemplo, que fuera el evento, o la enfermedad, el problema, en la población, podrían prevenirse si, por ejemplo, todas las vacas fueran inseminadas en forma artificial. ¿Por qué? Porque se asume acá que esta inseminación artificial, el problema que sea, protege, o es un factor, o disminuye la incidencia de, por ejemplo, los abortos bovinos. No sé por qué, debido a qué causa, no dice ahí si es por Neospora caninum, por algún otro agente etiológico o no. Bueno, entonces eso es como, ¿qué significa esa fracción preventiva en la población? Bueno, los estudios de cohorte entonces tienen la ventaja de que justamente son los estudios de incidencia, son estudios caros, son estudios muy largos, no hay problema de temporalidad, son estudios más fuertes en lo que es la causalidad, si bien siempre vamos a hablar de asociaciones, y se puede sí estudiar más de un evento. Por ejemplo, si interesa un determinado evento, como se están siguiendo en el tiempo a los animales, pueden aparecer otros eventos que a lo mejor están relacionados a las mismas exposiciones que se están estudiando. Tiene problemas en lo que es la pérdida de seguimiento de los animales, se mueren, se descartan, para eso vieron lo que es la población abierta, la tasa de incidencia. Podría utilizarse la incidencia como tasa de incidencia, pero bueno, lo mismo, se pueden llegar a perder animales. Y son estudios caros, muy caros, porque requieren de muestras grandes que hay que seguir en mucho trabajo. No se van a servir para enfermedades raras, porque si no va a estar 200 años esperando que aparezca un caso. Para eso es mejor el estudio de casos y controles. Y bueno, mucho tiempo, dice, para completarse, depende. Yo tengo mi becario que está ahora, bueno, está varado en Australia con la pandemia, Joaquín Lombardelli, no sé si lo conocen, que él hizo un estudio de cohorte en un parásito que estudiamos. Era seguir los terneros desde el nacimiento hasta el mes. Un laburo, tenía que ir toda la semana, muestrear todos los terneros, primero seleccionarlos, ver que estos fueran todos negativos al criptosporidium, bueno, que es parásito de interés, después ir una vez por semana, recoger, primero reclutar todos los terneros, porque no todos los terneros ojalá nacieran todo el mismo día, van naciendo uno hoy, otro de acá a 3 días y así. Entonces, bueno, reclutar los terneros, tener el tamaño el tamaño de la muestra requerida y necesaria que se había calculado previamente, y después ir siguiéndolos una vez por semana, registrando todos los datos que necesitaba, buscando las muestras en el laboratorio trabajando. Bueno, un laburo muy pesado, muy interesante. Estudios costosos, son costosos. Y por ejemplo, todo lo que se sabe en lo que es la salud humana se sabe gracias a estos estudios observacionales. El cigarrillo, la alimentación, en lo que es la prevención de no sé, infartos, cánceres, todas las enfermedades que se les ocurra, diabetes incluso, aunque ese ya es un problema más complejo. Todo lo que se sabe gracias entonces a los estudios observacionales. Todo lo que es el Alzheimer, por ejemplo, en las poblaciones ya adultos mayores, y que se puede, los factores de riesgo, todo eso se ha sabido gracias a estudios de cohorte
que hay algunos estudios famosos que tienen ahí al que le interese leerlos, estudios hechos en enfermeras, estudios hechos en médicos, en, en monjas, donde se las sigue, no sé, estudios que llevan 30 años, 40 años, por supuesto que la gente va muriendo, pero siempre se recluta gente nueva, por ejemplo, una monja, no sé qué edad tendrá, no tengo ni idea, pero bueno, se las va siguiendo en el tiempo a toda esa población, hacerla lo más homogénea posible para no introducir sesgos. Entonces, bueno, monjas, médicos, enfermeras, Framingham, bueno, famosos estudios donde se vieron, bueno, justamente todos los problemas que causan las exposiciones en distintas enfermedades, sea los ataques cardíacos, sea el cáncer, lo que se les ocurra, el Alzheimer y otras más enfermedades, porque además, por ejemplo, se interesa el Alzheimer, pero también va a aparecer con la edad, cuando uno ya aparece todo, hipertensión, colesterol, bueno, lo que sea. Entonces todo eso se va registrando, por supuesto requiere de mucho trabajo de laboratorio para determinar las exposiciones, por ejemplo el colesterol, hay que sacar sangre, hay que hacer los análisis de laboratorio, bueno, son estudios muy caros. Pero bueno, eso entonces son los estudios de cohorte. Vamos ahora para terminar con los estudios experimentales, que son los estudios, bueno, experimentales, experimentos, ensayo controlado, ensayo clínico, ensayo de laboratorio, ensayo a campo, que es el último estudio que vamos a ver, que tenemos de dos tipos. El ensayo preventivo y el ensayo terapéutico. ¿Y qué entonces es un estudio experimental? Bueno, ya lo dijimos antes, acá la exposición se asigna. ¿Y cómo se asigna? Al azar. ¿Y cómo se hace la evaluación? En forma ciega. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Ciego, que el que vaya a mirar al microscopio, por ejemplo, una histopatología o lo que sea, no sepa a qué grupo pertenece él o los animales que está evaluando. Eso es ensayo ciego. ¿Por qué? Porque hay también otro sesgo que introduce el mismo investigador. Dice, pero acá veo una celulita de no sé qué en la histopatología. Esto no tiene que estar porque este animal es ponerle del grupo control. No, él no tiene que saber porque ahí se introduce un sesgo. No, es positivo y es negativo. ¿Eh? Bueno, eso se llama ensayo ciego. Bueno, ensayos controlados, ensayos a campo, es lo que se está haciendo ahora cuando algún día se encuentre, bueno, ya hay varios países en proyecto de hacer ensayo de vacuna contra el COVID-19, el SARS, y que justamente tienen que hacer ensayos porque si no son ensayos en humanos en este caso, que la vacuna la de Estados Unidos, la rusa, no sé, la china, no sé cuánta vacuna hay. Bueno, lo que hay que hacer es un ensayo. La última fase de cualquier vacuna es hacerlo a campo, el ensayo a campo. Bueno, ¿qué es un ensayo preventivo y qué es un ensayo terapéutico? El preventivo, la diferencia entre ambos es que en el preventivo se parte o se trata a animales sanos, mientras que en el ensayo terapéutica se trata a animales, entre comillas, enfermos. ¿Qué es un ensayo preventivo o un ensayo de una vacuna, por ejemplo? Entonces se va a partir de una población sana, se va a asignar, se van a primero formar los grupos, cuál es el vacunado y el grupo no vacunado, vacunado o control, y entonces después en el tiempo se va a ir viendo la incidencia de la enfermedad que sea, que justamente esta vacuna sirve disminuir el riesgo, el problema, o los animales enfermos, los animales muertos. La medida de asociación es el RR. Vamos a ver acá que la medida de efecto se llama eficacia o efectividad, dependiendo de dónde se haga el ensayo.
Y el ensayo terapéutico se trabaja entonces se parte este ensayo con animales enfermos. Y se tratan con un antibiótico, un nuevo principio activo de una droga, con un antiparasitario. Y la medida de frecuencia es una que no han visto, que se llama proporción de curación, que es A sobre A más B. Y eso es lo que interesa acá. Pero también se puede calcular la eficacia del tratamiento. Tenemos entonces, vamos a empezar con los ensayos preventivos. Como dije, se toma de la población una muestra de animales enfermos. Acá se hace la asignación al tratamiento, se tira la moneda al azar. Este animal va al grupo vacunado, este animal va al grupo control, y así hasta que se complete el número de animales que se calculó previamente que se requieren para hacer un ensayo. Y entonces ahí es la asignación de la exposición, que es al azar. En este caso, bueno, tenemos que la exposición va a ser la vacuna, vacunado sí, vacunado no. Y en el tiempo, entonces, se va a ir viendo la incidencia, de que es la medida de frecuencia. Puede estar expresada como tasa, pues como proporción o como tasa. Tenemos acá entonces la población. Ven que ninguno, si seguimos con la diarrea, por ejemplo, que veíamos allá al principio, todos los terneritos están perfectos, están sanos. Entonces acá se dirá, bueno, ¿cuántos animales se necesita para hacer este ensayo? Tantos. Se tira la moneda, ternerito 1 va al grupo tratado, ternerito 2 le tocó el grupo control, ternerito 500 le toca el grupo tratado, ternerito 501 va al grupo control. Y así, y una vez que ya se tiene la conformación de los dos grupos, el tratado y el grupo control, ahí entonces se dará la vacuna, por ejemplo. Se vacuna a todos los terneros, pero no todos, sino se vacuna a los del grupo tratado. ¿Qué se hace con el grupo no tratado? Bueno, habrá que vacunarlos, inyectarle una solución fisiológica para que no haya otro sesgo más. Y, por supuesto, lo que se llama un placebo, el placebo. Por las dudas, le inyectamos algo, un líquido, pero que no tenga la vacuna en sí, el antígeno, lo que sea. Bueno, y entonces acá en el tiempo se va a ir viendo la incidencia de la enfermedad. Estamos asumiendo, por supuesto, que si la vacuna es buena, acá la incidencia de la enfermedad en el grupo tratado va a ser menor que la incidencia de la enfermedad en el grupo no tratado, salvo que la vacuna sea una porquería, que puede pasar, pero después los números se arreglan, sobre todo si el laboratorio ha puesto mucha guita, los números se arreglan, eso ténganlo en cuenta. Bueno, y entonces la medida de frecuencia es la incidencia, la medida de asociación es el RR. El RR va a ser siempre menor, siempre no, depende de la vacuna, debería ser menor a 1, 0, y algo, un factor protector. Un factor que proteja de la enfermedad. Bueno, o sea que el RR acá va a ser lo que sería igual que antes, cuando hay incremento en el riesgo, pero acá la exposición es a la vacuna, por ejemplo. La incidencia de la enfermedad en los expuestos a la vacuna, dividido la incidencia de la enfermedad en los no expuestos a la vacuna. Entonces estamos asumiendo que esta incidencia va a ser menor, va a ser menor a esta. Entonces va a dar un RR protector, un factor protector. Salvo, vuelvo a repetir, que la vacuna sea una porquería, que también puede pasar. Bueno, entonces vemos el concepto de eficacia, que se calcula, la pueden calcular como está escrita acá, en los no vacunados menos
la incidencia en los vacunados dividido la incidencia en los no vacunados. Matemáticamente es lo mismo que esto, es lo mismo que esta fórmula, y esta fórmula es lo mismo, o sea, esto que está acá es el RR. O sea que también se puede calcular como 1 menos RR, el riesgo relativo. Por supuesto acá este tiene que ser 0, y algo. Si es 1, que sí que la vacuna no sirve para nada, la eficacia es 0, no sirvió para nada esa vacuna en lo que es la enfermedad. Bueno, ¿y cómo se interpreta esta eficacia, el concepto de eficacia? ¿Cómo hay reducción en el riesgo? ¿Cuánto es la proporción de ese riesgo, de la reducción en el riesgo? Y es, por ejemplo, en este ejemplo, la eficacia de una vacuna en los abortos, creo que los abortos bovinos, no sé si por Neospora caninum, sí, creo que por Neospora caninum, acá está, sí, que es un protozoo, es 46%, es la reducción en la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Los abortos provocados por la parásito Neospora caninum en el grupo vacunado es debido a la vacunación. Este es la misma interpretación de lo que sería el riesgo atribuible, porque es una medida de efecto que lleva el signo menos, pero en vez de hablar de incremento de riesgo, acá estamos hablando de reducción en el riesgo. Una reducción en el riesgo en el grupo expuesto. ¿Por qué? Porque es un ensayo, un experimento de una vacuna. Y eso entonces son el concepto de eficacia. Eficacia es un término que se refiere más a cuando el ensayo es en un laboratorio. Cuando este mismo ensayo se hace a campo, que se va a llamar un ensayo a campo, van a ver que siempre lo que se obtiene es menor a este valor. Por ejemplo, en este caso no, porque es un ensayo a campo, que está usando vacas. Primero se habrá realizado un ensayo en roedores, un animal, en laucha, un animal más barato. Se hace un ensayo al laboratorio, se obtiene la eficacia y después resulta que la eficacia a campo no es del 46%, sino que es del 26%. Entonces ¿qué pasó? Pues que se hace un ensayo a campo y entonces hay variables, muchas más variables que no se pueden controlar, como sí se pueden controlar, por ejemplo, en un ensayo en lauchas, en el laboratorio. Esta nueva eficacia no es la misma y el concepto, el término correcto es la efectividad. Que la efectividad siempre va a ser menor a la eficacia. ¿Por qué? Porque la efectividad viene cuando se hace un ensayo a campo, donde no se puede controlar el pH, la luz, la temperatura, como si se puede en un laboratorio trabajando, por ejemplo, con roedores de laucha, que es el animal más barato. Si vamos a conejos, bueno, son más caros los conejos, las ratas son más caras que las lauchas. Entonces siempre se hace un ensayo en laboratorio, después un ensayo a campo y recién después, si esta vacuna sirve o llega a los objetivos en lo que es la reducción de riesgo, en este caso la disminución de abortos por un parásito que es Neospora caninum, bueno, pasará a la etapa comercial. Algunos dirán, esa eficacia es una porquería, 46%. Bueno, capaz que los que hicieron este ensayo, o la gente que está trabajando con Neospora, dirán que buscaban una eficacia de un 20% y le salió un 46%, está buenísimo. Ahora, si querían una eficacia del 80%, y sí, la vacuna es una porquería. Entonces, todo depende de qué es lo que se busque, cuál es el objetivo de hacer un ensayo, un trabajo a campo. Bueno, y para terminar vemos entonces el otro ensayo, que es el ensayo terapéutico, que acá se trabaja con la población como siempre, pero acá se toma la muestra de animales enfermos. Y la asignación se hace al azar, igual que antes, que en el ensayo preventivo.
pero se parte de una muestra de animales enfermos y no sanos. Se tira la moneda, este animal va al grupo tratado, este animal va al grupo control, y así. Y entonces se va viendo después cuántos animales se curan. Es la medida de frecuencia que van a ver como la proporción de curación, lo que se llama así, proporción de curación, que es A sobre A más B. Y con eso vamos a trabajar para los objetivos de este curso. También vamos a trabajar con el concepto de eficacia. Fíjense que acá es la eficacia, la proporción de curados en el grupo tratado, menos la proporción de curados en el grupo control, dividido la proporción de curados en el grupo tratado. Y eso entonces es un ensayo terapéutico. Típicos ensayos terapéuticos se hacen, por ejemplo, con los parásitos. Ensayos terapéuticos se parten con animales que tengan tanto HPG, que sea más o menos homogéneo, dependiendo de cuántos animales van a participar en el ensayo, y después con el HPG, que es el McMaster. En la técnica del McMaster se va viendo en cuánto baja ese HPG por animal. Entonces vamos a decir, qué buena droga esta, que en realidad lo que tendría que hacerse es no usar un grupo no tratado, porque hay miles de drogas, si hablamos de los parásitos, miles de drogas, y cualquier droga, lo que hay que hacer es utilizar la droga que ya está, pero los laboratorios obviamente no les conviene. Entonces va a decir, uy, qué fantástica esta nueva droga, y sí, cualquier droga, por pedorra que sea, va a ser buena si no se si un animal se lo deja parasitado, por ejemplo, hasta que termine el ensayo. Va a ir mal, se puede morir, pero bueno. Ahí tenemos otra cosa que son los problemas éticos de los ensayos. Bueno, entonces en el ensayo terapéutico, fíjense que acá entonces se seleccionan los animales enfermos, enfermos, positivos, con parásitos, con neumonía, con lo que sea. Se aplica entonces en forma aleatoria el tratamiento. Vamos a tener el grupo tratado, el grupo control, y se observa en el tiempo lo que sería la proporción de curación. En cuántos animales se curaron. No tiene más parásitos, le bajó el HPG, no tiene más neumonía, no tiene más la enfermedad. Bueno, y entonces terminamos acá con fíjense que las ventajas de estos ensayos experimentales es que el estudio, justamente porque es un estudio experimental y se hace la asignación de la exposición al azar, en forma aleatoria, cumple con lo que son los criterios de causalidad de Bradford Hill, con todos. Este estudio es el gold standard, los ensayos. ¿Tienen problemas? Sí, tienen problemas. Tienen problemas éticos, aspectos éticos. Hay ensayos que se hacen en la población humana y se hicieron hace años, por ejemplo, para ver lo que es la transmisión del HIV de la madre al feto, hablando de humanos, y se hacían esos ensayos que no eran éticos porque había tratamiento, pero ¿quién tenía el tratamiento? Estados Unidos, Europa, unas drogas carísimas allá en los años 80. Entonces se hacían ensayos, bueno, tiene problemas éticos, son costosos, sí, son más caros de todos los estudios, y tiene otro problema que es generalizar los resultados. Entonces ustedes de ahora en más, cuando sean veterinarios, van a buscar un determinado problema, que yo, no sé, brucelosis, por ejemplo. En Argentina, de todo lo que está publicado, van a encontrar 200.000 ensayos clínicos clínicos o a campo que se han hecho. Todos dan distintos resultados. Uno le dice, esta droga es fantástica, otro le dice, no, esta es una porquería, esta droga no sirve para nada. Bueno, ¿por qué? Porque es el problema de generalización que tienen. Entonces hay tantos estudios que se hacen que dan resultados contradictorios. ¿Por qué? Porque depende de qué animales se muestrearon o se trabajó, o se seleccionaron, cómo se midió el evento.
todos son distintos, todos involucran distintos animales, distintas razas, distintos sexos, por ejemplo, los ensayos que se hacen a campo, y entonces se controla todo, después es muy difícil generalizar los resultados a lo que es la población. Que sí no tienen este problema lo que serían los estudios observacionales, que mal, como no se interviene, nadie interviene, nadie toca nada, sino que se observa, son más fáciles de generalizar los resultados. Acá hay un problema de la generalización, y entonces lo que tienen que hacer ahora en estos tiempos un médico, un veterinario para tomar la decisión es hacer otra cosa, hacer un metaanálisis o leer por lo menos los resultados de un metaanálisis. ¿Y qué es el metaanálisis? El análisis el análisis del análisis, ¿eh? Que es de todos los papers que estén publicados en la literatura científica, en revistas científicas quiero decir, se toman todos esos datos para estimar, desde todos esos resultados contradictorios, estimar cuál es el resultado final, de todo lo que está publicado, justamente por el problema que tienen los ensayos en lo que es la generalización de los resultados. Ni hablar de los aspectos éticos, que ya ahora ya estamos haciendo, cuando tenemos que hacer investigación, y ya hace años, hay que tener en cuenta lo que es los aspectos éticos cuando se trabaja con animales, sea cual sea, ni hablemos de los humanos. Bueno, terminamos entonces con este resumen. Vimos entonces estudios observacionales, estudios de corte transversal, casos y controles y el estudio de cortes, y los estudios experimentales con sus dos ejemplos, el preventivo y el terapéutico, bueno, con las distintas medidas de frecuencia, las medidas de asociación, medidas de efecto y la medida de impacto poblacional.